En un mundo donde todo es pantalla, clic y deshacer, ¿qué valor tiene un trazo de tinta sobre un papel? ¿Dónde se esconde el alma de un dibujo? ¿En la perfección de un píxel o en la imperfección de una mano? Qué buena pregunta. Hoy vamos a meternos de lleno en un debate que, divide totalmente al mundo del cómic. La creación analógica contra la digital. Exacto. Y no vamos a tratarlo solo como una elección de herramientas, ¿eh? Son como dos filosofías de vida, dos maneras de entender el arte, el oficio y hasta el valor económico de una obra. Totalmente. Es una discusión con muchísima miga. Para explorarla, nos hemos sumergido en una mesa redonda fascinante, organizada por el guionista Felipe Benavides. Ajá. Y puso cara a cara a dos artistas con posturas, casi de trinchera. Por un lado, el entintador Cristian Dokolomansky y por otro, el dibujante Diego Toro. Es que ellos mismos se definieron, y me encanta el término, como militantes extremistas de cada bando. Sí, tal cual. Vamos a desglosar sus argumentos, que son el corazón de este análisis. Para cualquiera que quiera ver la discusión completa, que de verdad merece la pena, está disponible en el canal de YouTube Narrativa Gráfica B. Eso es una auténtica clase magistral. Vale, pues vamos a meternos en faila. Empecemos por el bando analógico. Venga. Tenemos a Diego Toro, que es casi como un monje del cómic, un purista del método tradicional. ¿Cómo es su proceso exactamente? Es un ritual, literalmente. Él empieza con bocetos muy básicos, los layouts, en un papel cualquiera, ¿sabes? Sí. Y una vez que el editor le da el visto bueno, ahí empieza la magia. Coge una opalina de alto gramaje, que para que la gente se haga una idea es un papel muy grueso, muy resistente. Claro. Y pasa directamente a entintar. El ordenador no toca su obra hasta el final del todo. ¿Y solo para escanear? Solo para escanear y como mucho hacer ajustes mínimos de contraste. Nada más. O sea que lo que vemos en el cómic final es prácticamente idéntico a lo que él tiene físicamente en su mesa. Prácticamente idéntico. Me fascina la parte de las herramientas que menciona, porque no es una tinta y un pincel. Habla de marcas muy concretas. Sí, totalmente. La tinta Pilastra o la Winsor & Newton, que son, clásicos. Y luego rotuladores especiales para rellenar los negros e incluso una tinta blanca muy específica. Ah, sí, para las correcciones, ¿no? La Dr. P.H. Martins. Esa misma. Es pura alquimia. Cada herramienta tiene su porqué, su textura, su tiempo de secado. Es un control absoluto sobre la materia. Es increíble. Y en el otro extremo del ring. Ahí tenemos a Cristian Dokolomansky, el abanderado de lo digital. Vale. Y su historia es muy interesante, porque su cambio no fue por capricho, fue por necesidad del mercado. Ah, fue una imposición, por así decirlo. Exacto. El mercado internacional, sobre todo el estadounidense, le exigía una velocidad y una flexibilidad que, claro, el método analógico no le daba. Entiendo. Piensa que él trabajaba con un guionista en Canadá y un colorista en Estados Unidos. Enviar las páginas físicas por correo era inviable. Imposible, claro. Se te va la vida en eso. Lo digital le permitió integrarse en ese flujo de trabajo global y ser muchísimo más rápido. Pero ojo, que él deja muy claro un punto que me parece crucial, y en el que de hecho coincide con Diego. A ver. Antes de tocar una tableta, hay que saber dibujar en papel. Insiste en que lo digital es una herramienta, no un atajo para saltarse los fundamentos. Es que esa es la clave de todo. Él mismo cuenta que empezó con Photoshop, pero que se pasó a Clip Studio Paint. Que ahora es casi el estándar de la industria, ¿no? Sí, es un software pensado por y para dibujantes de cómic. Trae herramientas para viñetas, tramas, de todo. Pero lo más curioso es cómo intenta él replicar el mundo analógico dentro del ordenador. ¿A qué te refieres con eso? Pues a quien no se conforma con los pinceles que vienen por defecto. Se dedica a comprar paquetes de pinceles virtuales creados por otros artistas. Ah, claro. Para emular el trazo de un pincel real, la textura de una plumilla concreta. Es un esfuerzo consciente por llevarse el alma y la calidez de lo analógico a un entorno que, en principio, es más frío. Qué interesante. Y aquí es donde creo que está el salseo del asunto. En las cuestiones prácticas. En lo terrenal. Exacto. Hablemos de velocidad y dinero, que al final es de lo que viven los artistas. ¿Quién es más rápido? Pues aquí la diferencia es abismal y es uno de los grandes argumentos a favor de lo digital. A ver, dame cifras. Diego, el artesano analógico, calcula que puede hacer entre 1 y 2 páginas completas al día, si todo va bien. Vale, 1 o 2. Cristian, en digital, ha llegado a picos de producción de 4 páginas en una sola jornada. 4 páginas. Eso suena a una auténtica barbaridad. Pero,
¿No se pierde algo por el camino? ¿No se corre el riesgo de que el trabajo se vuelva mecánico y pierda personalidad? Esa es la gran pregunta, y el propio Diego la pone sobre la mesa. ¿Esa velocidad va en detrimento del carácter del dibujo? Claro. Christian argumenta que es simplemente una cuestión de eficiencia. El comando Control+Z, para deshacer un error, por ejemplo, te ahorra un tiempo que en analógico se irían corregir con tinta blanca y... Y esperar a que se seque y todo el rollo. Exacto. Para un mercado con fechas de entrega feroces, esa diferencia es la que te permite aceptar o rechazar un trabajo. Claro, entiendo el punto. Y luego está la otra gran cuestión, la pasta. A primera vista uno pensaría que dibujar en papel es más barato. ¿Un lápiz y un folio? ¿No? Ese es el espejismo inicial. Empezar es barato, sí, pero el método analógico es una sangría constante de dinero en materiales. Ah, ¿sí? Diego lo explica muy bien. El papel de calidad es caro, las tintas se gastan, los rotuladores se secan, y da un dato que a mí me dejó alucinada. Cuenta. Un solo pincel bueno de pelo de Marta Kolinsky puede costar más de $20. Madre mía. Y las plumillas, las puntas metálicas para entintar, a él le duran apenas página y media antes de perder calidad. A ese ritmo sale más barato pintar con oro. Entiendo que se lo piensen 2 veces antes de hacer un trazo. Exacto. Cada línea cuenta, literalmente. En cambio, lo digital es todo lo contrario. La barrera de entrada es altísima. Altísima. Christian cuenta que su tableta gráfica, una Wacom Cintiq, que es una pantalla sobre la que dibujas directamente, le costó casi $900. Uf. Entre el aparato, el envío y los impuestos de importación. ¿900 €? Jo, eso para un chaval que empieza es un muro casi insalvable. Desde luego. Pero, y aquí está el argumento de Christian, una vez que has hecho esa inversión inicial tan fuerte, los costes de material desaparecen para siempre. Claro, ya no hay más gastos. No vuelves a comprar papel, ni tinta, ni pinceles. A largo plazo, él defiende que es un método mucho más económico. Es una inversión que se amortiza. Y hay un detalle logístico que comentan ambos que me parece genial, porque demuestra los problemas reales del oficio. El tema del escáner. Eso es. Sí, es un dolor de cabeza que la gente no se imagina. Los dibujantes trabajan en formatos grandes, normalmente A3. Ajá. Y el papel que usan, la opalina, es muy grueso. Pues encontrar un escáner doméstico o de oficina que admita un papel A3 de ese gramaje es una odisea. No es ir a la tienda y coger el primero que ves. Para nada. Ambos cuentan que tuvieron que investigar un montón para encontrar un modelo que les sirviera. Vale. Y todo esto de las herramientas, la velocidad y los costes me lleva a pensar en el verdadero meollo de la cuestión, en la filosofía que hay detrás. Aquí entramos en el corazón del debate. ¿Qué es lo que defiende cada uno a nivel artístico? Pues mira, Diego Toro defiende a capa y espada que el trabajo analógico tiene un carácter irrepetible. ¿Irrepetible en qué sentido? En el del trazo, lo que él llama la caligrafía del artista. Sostiene que el trazo de cada persona es único, como una firma, y critica que muchas obras digitales acaban pareciéndose entre sí. ¿Y por qué cree que pasa eso? Señala un culpable muy concreto, la herramienta de estabilizador de trazo que traen los programas de dibujo. El estabilizador. Explícame qué es eso. Es una función que básicamente corrige las pequeñas vacilaciones de tu pulso para que la línea salga perfecta, suave y limpia. Ya. Para Diego, eso es hacer trampa, porque elimina la imperfección humana que le da vida y personalidad al dibujo. Ostras. Y añade un factor que a mí me pareció casi poético. Habla de las condiciones ambientales. Sí, eso es fascinante. Él insiste en que no es lo mismo dibujar en una tarde calurosa de verano que en una noche fría de invierno. ¿En serio? Sí. El papel absorbe la tinta de forma distinta, con la humedad, la tinta fluye diferente, tu propia mano reacciona al ambiente. Esas pequeñas variaciones, esos accidentes controlados, son los que para él hacen que una página esté realmente viva. ¡Qué pasada! O sea que el dibujo cambia literalmente con el tiempo que hace fuera. ¿Y qué responde Christian a todo esto? ¿Cómo defiende la supuesta frialdad del digital? Su réplica es muy inteligente, no niega lo que dice Diego, pero cambia el foco. ¿Hacia dónde? Argumenta que hay que crear pensando en el medio donde se va a consumir la obra hoy en día. Y la realidad es que la mayoría de cómics ya no se leen solo en papel. ¿Se leen en tabletas, en móviles? Exacto. Donde puedes hacer zoom en cada viñeta. Ahí está la clave. Claro.
El formato digital permite al artista trabajar con un nivel de detalle brutal, porque sabe que el lector va a poder ampliar la imagen y apreciarlo. Pequeñas texturas, detalles en un fondo. Cosas que en el papel impreso quizás se perderían. Eso es. Según Christian, se trata de adaptarse y sacarle partido al lienzo final, que ahora es una pantalla. Tiene todo el sentido. Y sobre el famoso estabilizador de trazo, la supuesta trampa, ¿qué dice Christian? Aquí ofrece una contrapartida que me pareció brillante. Dice, un momento, el artista analógico también tiene su propio estabilizador, lo que pasa es que no es un software. Ah, ¿no? Es su pulso, un pulso entrenado durante miles y miles de horas de práctica. Claro, esa idea es buenísima. No es hacer trampa, es el resultado de un entrenamiento brutal. Es un estabilizador biológico. Exactamente. Y de hecho, en este punto, ambos están de acuerdo en algo. La necesidad de un ritual de precalentamiento. Un calentamiento. Sí. Antes de empezar a dibujar la página definitiva, los dos pasan un buen rato haciendo bocetos rápidos, líneas, círculos. Para calentar la mano. Para coordinar el cerebro con el músculo. Da igual si sostienes un pincel o un lápiz óptico. Ese calentamiento es sagrado para ambos. Vale, entiendo la parte artística y la filosófica. Pero, como decíamos antes, al final del día hay que pagar facturas. ¿Qué pasa con el legado del artista y, sobre todo, con su economía? Pues mira, parece contraintuitivo, pero aquí es donde el método analógico esconde un as en la manga que lo cambia todo. A ver. La página original. En un mundo digital donde todo es infinitamente copiable, tener el único objeto físico que existe, eso tiene un valor inmenso. En muchos contratos de trabajo por encargo, especialmente con las grandes editoriales americanas como Marvel o DC, el artista no es dueño de los derechos de los personajes que dibuja. Pero sí es el propietario legal de la obra física. Exacto, de la obra que ha creado con sus manos. ¿Y esas páginas se pueden vender? Y se venden, vaya si se venden. Se ha creado un mercado de coleccionismo potentísimo. Esas páginas originales se convierten en una fuente de ingresos extra muy importante. Su plan de pensiones, vamos. Para muchos, sí. Es una inversión cuyo valor aumenta con el tiempo. Un archivo digital, en cambio, no tiene ese original único. ¿Y cómo monetiza eso un artista digital entonces? ¿Qué puede vender si no tiene un objeto físico único? Puede vender impresiones de alta calidad, firmadas y numeradas, en ediciones limitadas. Y muchos lo hacen. Pero no es lo mismo, claro. El valor percibido por el mercado y por el coleccionista no es el mismo. No es lo mismo tener una reproducción perfecta que tener la pieza original, donde ves las marcas del lápiz, las correcciones, la textura del papel. La huella humana. Es una dinámica de mercado completamente distinta que, hoy por hoy, favorece de forma abrumadora al objeto físico y tangible. O sea que al final, la elección es casi existencial. O eliges la velocidad y la adaptabilidad digital para un mundo que consume en pantallas, o te aferras a la imperfección y a un objeto físico que te puede sobrevivir. Has dado en el clavo. Es una decisión sobre qué tipo de legado quieres dejar y cómo quieres plantear tu carrera a largo plazo. No hay una respuesta correcta. Después de analizar todos estos puntos, queda claro que no hay un ganador en este debate. Lo analógico te da ese carácter único, una conexión casi mística con los materiales y, sobre todo, un activo tangible. Un objeto de coleccionista. Exacto. Y lo digital te ofrece una velocidad endiablada, una eficiencia brutal para trabajar con equipos de cualquier parte del mundo y una adaptación perfecta al consumo en pantallas. Son dos caminos. Dos caminos que responden a necesidades y filosofías muy diferentes. Pero lo que me parece más importante, el verdadero punto de encuentro de toda la discusión, es que tanto Diego como Christian, desde sus trincheras, repiten el mismo mantra. Los fundamentos son lo primero. Sí. La herramienta, sea un pincel o una tableta, no hace al artista. Exacto. De hecho, citan a un experto, un tal Alejandro Macharovsky, que lo resume perfectamente. Dice que la creatividad no reside en el software. Buena frase. El problema viene cuando alguien intenta solucionar con tecnología una idea que no ha resuelto primero en su cabeza y en el papel. Si no sabes dibujar, si no tienes una buena idea, da igual que tengas la tableta más cara del mundo. ¿El resultado será mediocre? Siempre. Una lección importantísima. Para quien quiera sumergirse de lleno en este debate con todas las anécdotas y los detalles, insistimos, la mesa redonda completa está en el canal de YouTube Narrativa Gráfica Filca.
de verdad es una gozada escucharlos. Y para terminar, una idea que lanzan al final de la charla y que da para pensar mucho, ¿verdad? Sí, hacen una analogía con el mundo de los zapatos. Puedes tener la producción industrial masiva de zapatillas que cumplen su función perfectamente, Ajá. o puedes tener el calzado artesanal hecho a medida con su propia historia. Y en una era en la que la inteligencia artificial ya está creando imágenes espectaculares en segundos, esta pregunta se vuelve más relevante que nunca. Totalmente. ¿Qué es lo que define el arte? ¿Es solo el resultado final, la imagen pulida y perfecta? ¿O es el proceso, la lucha, la imperfección y la huella humana que hay detrás de cada trazo?